el precio, dice que yo tengo 45, 35, 25 y 10. Cada consumidor está dispuesto a pagar diferentes cantidades, de tal manera que eso es lo importante, donde el mercado establece un precio. El precio de mercado, suponiendo que sea 30, entonces, donde se establece el precio del mercado, todo lo que estaba dispuesto a pagar el primer consumidor queda como excedente. Por eso yo les comentaba, al final del día es una preferencia. Entre lo que estás dispuesto a pagar, establece ya un valor monetario y el precio de mercado. Aquí se forma un área. El siguiente consumidor, evidentemente, pues tiene un excedente menor, porque la siguiente unidad va teniendo una menor área, por debajo de la curva de demanda. Si yo uno estos puntos, pues son la curva de demanda. De tal manera que el propio mercado, por eso se dice el mercado selecciona a sus consumidores. Quienes ya no entran al mercado, o sea, dado que lo que están dispuestos a pagar es mucho menor que el precio de mercado, se quedan dos consumidores afuera tener acceso al mercado. Entonces, el primer consumidor va a tener un excedente solamente el primer consumidor de la establece el mercado. Entonces, aquí nada más es 59 menos 30, como es una unidad, 29. Entonces, si la pregunta fuera ¿cuál es el excedente de consumidor de Alexia? La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio de mercado. La siguiente unidad le dice cuál es el excedente del consumidor de Brad. La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio de mercado. 15. ¿Cuál es el excedente del consumidor del tercer consumidor? La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio del mercado. 5. De tal manera que hay dos consumidores que ya no tienen excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque simplemente no quedan en el mercado, no pueden entrar al mercado. Entonces, estos deseos de lo que estás dispuesto a pagar, recuerden siempre que es el resultado de las preferencias del consumidor, que dijimos pueden ser estrictas, pueden ser de indiferencia o binarias. Muy bien, entonces, esto es respecto al consumidor. Ahora, pues evidentemente nosotros no tenemos el registro de cada uno de los consumidores, como lo manifestó la gráfica anterior. Lo que tenemos es una curva de demanda, ¿verdad? Esta curva de demanda que traza une los puntos vértice de los rectángulos, la definición sería, ¿cuál es el excedente del consumidor? Lo que está el área del triángulo por debajo de la curva de demanda, así lo dice Varian. ¿Cuál es el área del triángulo por debajo de la curva de demanda? Por ejemplo, aquí, el precio de una computadora en el mercado son 1,500 euros. ¿Cuántas cantidades de computadoras se producen? 1 millón. Lo que ustedes deberían de imaginar que, bueno, todo estos puntos son lo que estaba dispuesto a pagar otros consumidores. Pero aquí está el mercado, entonces su excedente, pues es el área por debajo de la curva de demanda. Si lo ven aquí, si yo uno todos estos puntos, pues se da un área por debajo de la curva de demanda. ¿Por qué? Porque son las diferencias entre lo máximo que estás dispuesto a pagar y lo que establece el precio de mercado. Por eso habíamos dicho, en la escuela neoclásica, donde se establece el precio, donde hay la interacción entre la oferta y la demanda. Ahora, fíjense muy bien en esta gráfica. Un descenso en el precio aumenta el excedente del consumidor al incorporar consumidores que ganan. Evidentemente, ¿a quiénes habíamos dejado
cuando estaba el precio en 30 afuera del mercado? A Darren y Darren y Edwin. Edwina. A Arduino. Cuando baja el precio, lo que hacen es incorporar a uno de los consumidores. Entonces, baja el precio a 20. Cuando baja el precio a 20, resulta que Darren estaba dispuesto a pagar 25 y entra al mercado. ¿Qué le va a pasar? Imaginen que la curva de demanda es esta, la que traza los vértices. ¿Qué le va a pasar al área por debajo de la curva de demanda? Si un consumidor logró entrar, ¿qué le pasa a esa área que se forma por debajo de la curva de demanda? Disminuye, ¿no? O se ¿Reduce? multiplica. Aumentó, ¿no? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es base por altura. Por eso ahorita vamos a ver un ejercicio. La base por altura, o base por altura, como la quieran ver. Si aquí tenemos la altura, ¿cuál es la primera altura del triángulo? Imaginen aquí una recta. Imaginen aquí una recta. Ay, Dios. Aquí va la recta, ¿no? Entonces, esta recta, una curva de demanda. Aquí va la curva de demanda. Evidentemente es base, la primera diferencia es 59 menos 30. 59 menos 30, si yo hago esta diferencia, 59 menos 30, ¿cuánto es? 59. 9. Exactamente, porque esta es la base. Ahora incorporan, baja el precio, se incorpora Darren. Ahora la base sería 59 y 20. ¿Cuánto es? 39. Exactamente, exactamente. Entonces ven cómo al incorporarse un consumidor al mercado, aumenta la altura o la base, como la en el triángulo, del área. Entonces, al incorporarse los consumidores y bajar el precio que establece el mercado, aumenta el excedente del consumidor. ¿Sí? Al bajar el precio e incorporarse un consumidor, aumenta el excedente del consumidor. Vean el cálculo de cuánto vale la altura. 59 menos 30, 29. Y 59 menos 20, 59 menos 20, 39, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la ventaja de que el precio baje. Por eso se dice, si los precios bajan, pues se amplía el mercado y se amplía el excedente del consumidor. Entonces, eso fue lo que pasó con la demanda, ¿no? Entonces, ya imaginen, porque siempre que leamos una curva de demanda, y aquí vemos la oferta, ¿verdad? Debemos de considerar que lo que está por debajo de esa curva es el excedente del consumidor. Y luego les preguntan, ¿y qué pasa con la oferta? Aquí ya tenemos la oferta. Entonces, lo que sucede con la oferta es que evidentemente cuando el precio es cero, pues no va a querer un empresario producir nada. Por una máxima que es que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Y si el precio es cero, ¿cuál es el ingreso? Cero. Cero. Pero Entonces, aquí no tiene incentivos para producir. Cuando comienza a aumentar, cuando el precio, lo que comentábamos el lunes, el empresario comienza a querer entrar al mercado. El primer empresario no necesita tantos incentivos para producir la primera unidad. Con que el precio esté en 5, con eso él está dispuesto a comenzar a producir la primera unidad. Hay otro empresario que sí necesita que el precio esté en 15.
Hay otro empresario que necesita que el precio esté en 25. Hay otro empresario que necesita que el precio esté en 35. Y hay otro empresario que necesita que el precio esté en 45. ¿A qué creen que se responda conforme lo que vimos el lunes? ¿Cuáles eran las barreras a la entrada? ¿Puedo? Manuel, te La oferta y escuchamos. la demanda, ¿no? Las barreras a la entrada para tener ingresos extraordinarios. Luego vi a Eduardo. O Por véanlo. ejemplo, Ajá. se me ocurre la tecnología, La o sea, tecnología. el desarrollo tecnológico. Exactamente. El no tener, como ustedes han dicho, la tecnología es la técnica de producción. Muchas gracias a los demás. ¿Puedo? Sí, Las economías de escala. las economías de escala, que es producir más a costos promedios menores. Uriel y después Leonardo. Y el capital. El capital, ese es otro. Y Leonardo, También podría ser la geografía en donde se encuentra. Bueno, los recursos con los que se... los recursos naturales, ¿verdad? Para producir eso también, muy bien. Entonces, quiere decir que Betty, que necesita que el precio sea mayor, no tiene a lo mejor las mismas posibilidades porque hay barreras a la entrada. Entonces, en la medida que un productor necesite que el precio sea mayor, no nada más es por la búsqueda de ganancia extraordinaria, sino por las barreras que tiene a la entrada y que necesita tener un ingreso mayor para tener los incentivos e iniciar la producción. Ahora, es lo mismo que la lógica del excedente de demanda. Aquí tenemos que el precio que había establecido ya el mercado es 30. ¿Por qué? Porque el precio, dicen los neoclásicos, ya lo vimos el lunes, resulta del intercambio, que refleja un valor monetario. Ese valor monetario que refleja las preferencias de los consumidores que están dispuestos a pagar el primero 45, el otro 30, eso ya. ¿Por qué? Porque tenían unas preferencias estrictas. ¿Cuáles fueron las formas de los precios? Pues ya está, o sea, ya tenemos en valores monetarios, no estamos en trueque. ¿Qué otra situación vimos importante el lunes? Además de los que ya mencioné, este precio, ya dijimos, neoclásico, resulta del intercambio, tiene un valor monetario, en ese valor monetario se expresan las preferencias. ¿Qué más vimos el lunes de este precio que nos hablan la teoría neoclásica? ¿Qué es el precio de equilibrio? Que es el precio de equilibrio, muy bien, porque refleja algo que era en ¿Puedo? relación a... Ajá, sí, Manuel. Que es el precio en equilibrio que está dispuesto a pagar el empresario, Ajá, a cobrar el empresario. a cobrar el empresario. Y de ahí, es un reflejo de la utilidad y de las preferencias. exactamente, muy bien. Víctor Eduardo. No, en lo que mencionaron mis compañeros. Ok. Uriel. No sé si ahí puede entrar la que nos dijo que le generaba satisfacción igual a eficiencia y la suma de bienestar individuales, la suma es del bienestar social. Exactamente. Víctor Augusto. Creo que no tenés levantada la mano, pero bueno. Bueno, jóvenes, entonces, todo eso que vimos el lunes, lo que ya acaban de mencionar, y esto último es muy importante, este es un precio de eficiencia. ¿Por qué es eficiente? Porque logra este precio al que ya acordaron productores y consumidores, logra el bienestar social. Ahora, lo mismo que con el caso de los consumidores, ahora es por el lado de la oferta. Si yo uno estos puntos vértices, ¿qué curva da? La curva de oferta. La curva de oferta, exactamente.
Entonces, así como en la demanda, el excedente del consumidor es el área por debajo de la curva de demanda, ¿cuál área creen que es el excedente del productor? Por arriba de la curva de oferta. Si ustedes ven el variant, la definición es excedente de consumidor, el área por debajo de la curva de demanda. Ajá. La que ya vimos aquí. El área por debajo de la curva de demanda. Si ven la teoría del productor, ¿cuál es el excedente del productor? El área por arriba de la curva de oferta. Ahorita vamos a ver el área por arriba de la curva de oferta y el excedente del consumidor, el área por debajo. Entonces, el primer productor, que era Andrew, con 5 iniciaba la primera unidad, el otro con 15, el otro con 25. ¿Cuál es el excedente de Andrew? Base por altura, o la altura, la voy a poner aquí, voy a puntearla. ¿Cuál sería la altura de Andrew? 30 menos 5, ¿verdad? 25. 25 por 1. Entonces, si yo les preguntara cuál es el excedente del productor de Andrew, sería 25 por 1. Ahora, si yo les pregunto cuál es el excedente de Betty, solo de Betty. 15 por 1. 15 por 1, porque no es por 2, porque el otro es el de Andrew. Ajá, por 1. ¿Cuál es el de Carlos? 30 menos 25. Sí, sí, Manuel. No, sí, eso mismo. 5 por 1, ¿verdad? 5. Entonces, cada consumidor, ¿qué va pasando conforme la diferencia se va acercando al precio del equilibrio? Pues se va reduciendo el excedente del productor, ¿verdad? El primero es 5, el segundo es 15 y el tercero es 25. Entonces, entre más incentivos necesite un productor para ingresar al mercado, menor será su excedente del productor. Por eso lo que decíamos, las barreras a la entrada. Imagínense que Andrew se quedara, o sea, dijera, yo con 5 puedo producir más de 1. ¿De quién sería el mercado? Perdón. Si Andrew dijera, yo con 5 euros produzco más de 1, puedo producir 2, 3, 4, 5, 6. ¿Necesita el mercado a Betty, a Carlos y a todos los demás? No. No. Y Andrew puede producir 5 porque tiene tecnología, porque tiene capital, porque tiene economías de escala. Y ahí se produce la ganancia extraordinaria. Entonces, lo que decían, por eso dicen los neoclásicos, pero no se preocupen, o sea, porque va a haber, Betty va a decir, yo le voy a poner una diferencia, aunque sea menor, a mi producto. Y lo pueden ver ustedes ahora, jóvenes, o sea, ¿cuántos sustitutos de un bien existen hoy en día? ¿Más? ¿Creen ustedes que más o menos que antes? Más. Entonces, y eso es lo que dicen los clásicos, no se preocupen, porque la competencia va a hacer que lleguemos a este precio. Este precio, que ya lo dijo su compañero Alan, recuerden, no vean solamente, cuando vean este precio, vean todo lo que vieron el lunes. Es un precio eficiente. Ahora, el excedente del productor entonces es el área por arriba de la curva de oferta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde dice el precio del trigo por fanega puede ser 5 euros y la cantidad es 1 millón de fanegas. Bueno, entonces esta presentación ya la tienen, también la tienen o ya la mandé, entonces en el transcurso de la clase van a tener. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que cuando el precio bajaba,
en la curva de demanda, aumentaba el excedente del consumidor, ¿verdad? ¿Qué se imaginan que pase cuando se incrementa el precio para el excedente del productor? Y lo vamos a... Ajá. ¿Disminuye la Manuel. curva? Eso, disminuye. Ajá, el excedente A del ver. consumidor disminuye. Por lo tanto, Ya estamos en el productor. Ajá, es que dijo que cuando aumenta el excedente del productor, también... No, cuando aumenta el precio, mi pregunta es, cuando aumenta el precio, ¿qué le pasa al excedente del productor? Igual aumenta, ¿no? Igual aumenta. Aumenta, Y sí. lo vamos a ver ahorita. Estos son los que tenían. Ahora, el precio lo voy a poner. Ahora el precio lo voy a poner en 35. Entonces, ahora este va a ser el precio de equilibrio. El precio va a ser 35. La primera excedente de Andrew, 35 menos 30, es 30. El segundo excedente, 35 menos 15, 15. El tercer excedente, 35 menos 25, 10. Y el cuarto excedente, 35 menos 30, 5. Ay, es que está aquí, lo hago con el mouse. ¿Cuánto es la suma de esto y cuánto es cuando el precio es 30? 30 menos 5, 25. Háganlo bien, por 58. favor. 58. Este es 58 y cuando el precio era 30, ¿cuánto era? ¿Cuánto es el excedente? 48. Exactamente, ¿no? Entonces, sí queda claro lo que les dice aquí la gráfica general. Cuando aumenta el precio, el excedente del productor aumenta. Y aquí lo dice claramente Krugman. El incremento del excedente del productor, de los antiguos vendedores, aumenta. ¿Por qué? Y además se incorporó alguien. ¿Se dieron cuenta? Que ya al, al precio que estaba 35, ya Dona está dispuesta a entrar al mercado. Pero fíjense, ¿cuál es el excedente del consumidor de Dona? Ya entró, ya logró entrar, pero ¿cuál es su excedente del consumidor? Pues es La nada, can- ¿no? Cantidad es el precio que me está dando. No ¿Cuál tiene es el ningún excedente? excedente. ¿Manuel? No tiene ningún excedente. No tiene ningún excedente porque el precio es 35. Ahí se quedó el precio, pero él ya no tiene ventaja sobre nadie. ¿Por qué? Porque el precio del mercado es 35. Entró al mercado, pero ya no tiene excedente. Él ya no tiene excedente, o ella. ¿Por qué? Porque el precio del mercado es 35. Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál sería la ventaja para Dona de entrar al mercado si ya no va a tener excedente? ¿Cuál creen que es su ventaja? Que no va a tener Eh, pérdida. Que no va a tener pérdidas. Y aunque lo vean como muy lógico, lo que acaba de decir su compañero, ese es el punto de eficiencia. Si ustedes recuerdan, ya llevaron introducción a la teoría económica. El punto de eficiencia, el punto de equilibrio es 0. ¿Saben por qué es 0? Lo que acaba de decir su compañero, no pierde. Porque Si es no cuando gana, no gana no. ni pierde. Exactamente, si no gana, no pierde. Siempre me gusta poner el ejemplo que alguna vez le pregunté a un ingeniero que lo vamos a ver en matemáticas, ¿por qué en un proceso de optimización, cuando hace uno todo el desarrollo, pues acaba siendo en el equilibrio del beneficio es 0? Y me decía siempre, si tú estás luchando con alguien, o sea, están los consumidores y los productores, ¿no? O tú con alguien. El chiste del equilibrio es que no se venza uno sobre el otro. Eso es un equilibrio, no vencerse. Si no, se caen. No sé, si alguien nos empuja con más fuerza que ustedes, pues se caen. Pero si es la misma fuerza,
cero. Por eso el equilibrio es cero. Las fuerzas son iguales. Entonces el equilibrio es cero. Bueno, entonces dona, por eso no tiene pérdidas, no tiene ganancias, pero tampoco pérdidas. Y eso es lo que garantiza que esté en el mercado. Entonces, ya sabemos que el excedente del productor es el área por arriba de la curva de oferta. Eso es ya, ahorita lo vimos muy detalladamente. Pero ya ustedes, en las sesiones siguientes, si les digo cuál es el excedente del productor o calcula el excedente del productor, sabrán pues que es el área por arriba de la curva de oferta y el excedente del consumidor es el área por abajo de la curva de demanda. ¿Creen que tengan que ser iguales las áreas? Sí. Idealmente. Pues no, Cuando hay jóvenes, competencia porque, perfecta, o sea, sí. Por eso vamos a hacer ejercicio. No, porque, ¿qué les dijeron el lunes? Lo que manifiesta el precio para un consumidor es su utilidad, su satisfacción. Pero vean, o sea, él está dispuesto a pagar 56. Entonces, en realidad, pues eso no es lo mismo que el primer productor diga, yo entro al mercado con 5. O sea, no pueden ser iguales las áreas, porque esta está hablando de lo que está dispuesto a pagar el consumidor para que eso exista en el mercado. Pero el productor no necesita que le pagues todo eso. El productor no necesita que le paguen 56, sino aquí iniciaría la curva de oferta. El productor necesita que con 5 se abra el mercado. ¿Sí? Por eso decíamos, representan puntos de eficiencia porque logran el equilibrio, pero no reflejan lo mismo. Para el consumidor refleja su utilidad, la satisfacción de sus deseos o de sus necesidades. Y para el productor, el ingreso que necesita para reproducir commodities. El lunes se los dijeron, el precio es de eficiencia. Ya dijeron ustedes, este precio es eficiente. ¿Por qué? Porque satisface necesidades individuales y termina siendo el reflejo de las necesidades colectivas. Pero están de acuerdo que si ustedes dijeran, aquí el primer consumidor dijo que con 50, está dispuesto a pagar 56 euros por el primer ejemplar de Harry Potter. ¿Ustedes ven que la curva de oferta está diciendo que el editorial necesitó 56 euros para sacar el primer ejemplar? No. No, solo es lo que está dispuesto No. a pagar, ¿no? El consumidor. El consumidor está dispuesto a pagar 56 euros por la primera unidad del libro de Harry Potter. ¿Cuánto necesitó el productor para sacar al mercado la primera unidad del libro de Harry Potter? Debe de ser menor, ¿no? A lo que... Bueno, lo ideal sería que debe de ser menor lo del productor a lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Exactamente. ¿Con quiénes lo vemos? Por eso es commodities. ¿Se acuerdan que el lunes? Y nadie, creo que hubo alguien que se percató que dice claramente la lectura, la reproducción de los commodities. Así lo dicen, lo ponen que está en negritas. ¿Qué es un commodity, jóvenes? Mercancías. Una mercancía estandarizada y que se produce en masa. ¿Cuánto cuesta un pasador para los chinos producirlo, jóvenes? Para China. Con toda la tecnología que ya tienen, con todas las economías de escala que ya desarrollaron, ellos en cuánto pueden producir un pasador. En Centavos. pocos días. 20 centavos. Vayan a un aeropuerto, en cuánto
ven que cuesta un pasador, que en China lo encontramos en 20 centavos. Como 30 pesos. En un aeropuerto, ¿en cuánto se los venden, jóvenes? ¿Mande? 10 pesos. Como 5 pesos. 5. No, en O un sea, aeropuerto no, ahí 5 están pesos, carísimos. 10 En los pesos. aeropuertos. Y han de ser como unos 20. Exactamente. Y entonces vean cómo los precios, por eso dice, es la fetichización. Ya no refleja nada el precio. Por eso ya es un valor monetario que lo que está reflejando es que estás en el aeropuerto, que lo necesitas con urgencia, ya no necesitas nada más. Entonces es lo mismo aquí, jóvenes. Para el fan de Harry Potter, 56 euros por el primer ejemplar. Y eso me estoy yendo bajo. Para el editorial, con 5 euros yo produzco el primer ejemplar. Entonces no reflejan, no pueden ser las mismas áreas porque no reflejan lo mismo. El área por debajo de la curva de demanda que refleja el excedente del consumidor está hablando de deseos, de satisfacción de utilidades. Y el área por debajo de la curva de oferta está hablando del beneficio y que lo que necesita un productor para la reproducción de los commodities. Sí queda claro que las áreas, y lo vamos a hacer en un ejercicio ya numérico, ¿por qué no son iguales? Porque no necesitas 56 euros para producir la primera unidad. No sé, si no la curva de oferta empezaría aquí también, jóvenes. ¿Queda claro esto, jóvenes? Y todo lo que vimos el lunes lo pueden ver en esta gráfica. Sí, Manuel. Sí, solo para recalcar, a ver si entendí. Entonces, la curva de demanda lo que nos muestra es el precio, el aumento dependiendo del área, de los empresarios y la curva de oferta ¿De es los empresarios? ¿La de demanda? la de demanda, No, no la del de consumidor, demanda no es de los consumidores. Ajá. del consumidor, sí. Y la oferta y la curva del productor, del productor. Exactamente. Ok. Entonces, recuerden, esto habla de utilidades. Aquí están las utilidades. Y en las utilidades, ay, Dios. En las utilidades está reflejado gustos y preferencias. En las utilidades, gustos y preferencias. Y en la del productor, la maximización del beneficio. Bueno. Ahí está. Entonces, aquí es beneficio y en el otro es utilidades. Esto va a ser beneficio. El beneficio lo vamos a reflejar con la letra Pi. Y las utilidades, que serían las que están de este lado de la demanda, suponiendo que está hacia la demanda, sería la utilidad y refleja preferencias. Ajá, preferencias. Entonces, este beneficio va a ser ingreso total menos el costo total. El costo total. Y estas utilidades que son resultado de las preferencias en la curva de demanda van a ser preferencias estrictas, de indiferencia o binarias. De indiferencia o binarias. Bueno, entonces recuerden, este precio es un precio, como dijo su compañero, de eficiencia.
todos quedaron satisfechos, los productores satisfaciendo su beneficio y los consumidores satisfaciendo su utilidad. Las áreas no pueden ser iguales porque esto manifiesta lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por la primera unidad y esto es lo mínimo que necesita el primer productor para comenzar a tener incentivos. Entonces no pueden ser iguales. Si ya no hay duda respecto a qué refleja cada uno, podemos hacer un ejercicio. No sé si tienen dudas al Profesora, respecto. sí, disculpe, ¿qué dijo que eran de las de preferencias que son de binarias y no sé qué? Es que ahí ya no. Las preferencias son estrictas, lo que veíamos el lunes, X lo prefiero ayer, o X me es indiferente ayer. Y pudiera ser una preferencia binaria. A ver, por 3 puntos, quien levante la mano, le voy a pedir a la maestra Lenny que esté muy aprendiente, y yo también. Quien levante, sí, Alan. Primero fue Alan, luego fue Víctor y luego fue Erika. Entonces vamos a darles a los 3 que nos expliquen un poco. Alan, después Víctor y luego Erika, ¿qué es una preferencia binaria? Ajá, bueno, esta preferencia binaria es cuando, digamos, tenemos dos productos. Y justamente en la clase lo ejemplificábamos como ser vegano o ser como carnívoro, ¿no? Ajá. Y que ambos son exactamente igual de buenos para mí. Entonces, puedo adquirir cualquiera de los dos y me van a otorgar la misma utilidad. Muy bien, exacto, Alan. Víctor, ¿qué más nos puedes decir? Sí, es precisamente lo mismo de que en realidad pues es como la misma preferencia y en cuanto al precio pues es básicamente lo mismo. Por eso se puede decir que es prácticamente como una condición de, yo lo pondría como igualdad entre dos opciones, ¿no? Entre una preferencia. Erika. Pues se da cuando hay dos productos o dos mercancías en este caso, y ambas pueden satisfacer de la misma manera las necesidades, entonces no tienes por cuál inclinarte más porque las dos serían igual de buenas o las dos serían, las dos, pues sí, vendrían logrando su objetivo, ¿no? De ser útiles en lo que respecte a lo que se necesite y pues se inclinarían por las dos, o sea, no habría una mejor que otra. Ok, Marco. Así es un bien que puede satisfacer la misma necesidad que otro, nada más que si no encuentras uno, o sea, por si lo vas a la tienda y quieres unas papas, no son unas sabritas normales, si no encuentras esas, puedes comprar otras sabritas que satisfacen la misma necesidad, nada más que, y tienen el mismo precio. Lo único que cambia, pues, es eso, que son otros. Ok, bueno, vamos a dejar aquí los puntos extras y voy a hacer las aclaraciones correspondientes. Efectivamente, hay un factor común que se identifican que es al menos tan bueno. Por eso es binaria. Combina la estricta con la binaria. Pero no es igual. Es al menos tan bueno, pero no es igual. Entonces, no es una condición de igualdad. Por eso es binaria. Al menos tan bueno es, prefiero X a Y porque es al menos tan bueno. Me representa la misma utilidad, pero ¿por qué lo preferiría? Porque es más barato. Es al menos tan bueno. X es al menos tan bueno como Y. Los dos están en el mercado. No encuentro Y. Sí, vamos a dar... bueno, te me fuiste. Maestra, tengo una duda. Sí. ¿Estos pueden ser como bienes competitivos? Claro, exactamente, totalmente. ¿Por qué? Porque dicen, al menos tan bueno es un bien sustituto, ¿no? O sea, me representa satisfacer la necesidad de tomar agua. Sí, es que es al menos tan bueno como una Perrier. ¿Pero los precios son iguales? No. Sí, Pero es que recuerdo que que los bienes competitivos son esos, ¿no? Los que cubren las mismas necesidades dentro de un mismo sector,
pero se diferencian por su calidad, marca o precio, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿por qué diría, o sea, la Ciel, que es al menos tan bueno como la Perrier, ¿por qué preferiría la Ciel? Es más barato. ¿Porque es más barato? Porque es más Por el precio. barata. Y yo y estoy sujeta a algo y todos. Sí, Dulce, ¿a qué estamos sujetos? No, nada más como extra, también en la otra clase mencionaba que, bueno, es que un compañero puso un ejemplo de unas papas que no había, por ejemplo, que no había de unas y ya solo quedaban como esas. Entonces, pues yo recuerdo que dijo algo así como de que para que se cumpliera esto de preferencia binaria debían haber dos forzosamente, porque, porque sí era una cosa de dos, o sea, si no cumple esta función, si solo está un tipo de papas, pues ya no te queda otra opción, sino que debes tener dos opciones para tú poder escoger, aunque cumpla con la misma utilidad. Exactamente. La existencia de un segundo, de un tercero, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, recuerden, no es igual porque no es una condición de igualdad. Es binaria, al menos tan bueno, pero no es igual. Porque si fuera igual, pues sería indiferente. Si fuera igual, pues dirían, si consumo Ciel o Perrier me es indiferente, pues no me es indiferente, ¿no? Porque una cuesta 50 y tantos pesos. Entonces, no es indiferente. ¿En función de qué están las relaciones, jóvenes? Como la Pepsi y la Coca-Cola. Ajá, pero De las regresa, preferencias y yo los les digo, precios. de los Las preferencias y los utilidades, precios. ¿no? Exactamente. Prefiero una Ciel porque me satisfago mi necesidad de beber agua y no gasto 56 pesos. Entonces, esta la elimino y me voy por una lógica. Si la Ciel es al menos tan buena como la Perrier, consumo la Ciel. ¿Por qué? Porque cuesta 12 pesos. Entonces, vean cómo las preferencias van determinando las elecciones. ¿Por qué? Porque los precios son los que me van a decir. Ustedes dirán, por la primera unidad de la Ciel yo estoy dispuesto a pagar, de Perrier estoy dispuesto a pagar 100 pesos. Pero alguien con un presupuesto menor diría, no, por la primera unidad de Perrier yo estoy dispuesta a pagar 50 pesos. Alguien diría, por la tercera unidad. Entonces, lo que empieza a marcar sus preferencias son los precios. Ya no nada más es sus deseos, sino los precios, porque los precios reflejan la restricción presupuestal. Sí, Eduardo. Bueno, entonces yo, no sé si esté en lo correcto, pero entonces yo pondría como cuando es mayor que, significa que en el caso de la demanda tiene mejor precio y mejor Calidad y utilidad. todo, porque Bueno, es sí, es como más preferido y tiene mucha calidad, ajá, y precio. Cuando es indiferente es cuando es exactamente el mismo precio y la misma calidad, por así decirlo. Y en el otro caso, en el último donde tiene ambos símbolos, sería entonces cuando uno es no tan bueno como el otro, pero el precio lo compensa, así lo pondría. Exactamente. Esa diferencia es el resumen muy claro. Jóvenes, los demás, ¿queda claro? Estricto, indiferente y binario. Sí, Maestra. claro, maestra. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para justamente, ay Dios mío, quedamos que los iba a dejar a las 10:20, ¿verdad? Voy a apurar. Maestra, ¿me puede volver a repetir lo de estricto, por favor? Sí, la preferencia estricta, X lo prefiero estrictamente sobre Y como dicen sus compañeros, ¿por qué? Porque me representa mayor utilidad. Por eso lo prefiero estrictamente sobre Y. Me representa mayor utilidad, como dice su compañero. ¿Por qué representaría mayor utilidad? Mejor precio compensaría que no tenga tanta calidad.
¿Y cuál era el otro? Estricta. De indiferencia. Indiferencia. Ajá. Estricta de indiferencia, X me es indiferente a Y. Y la otra es binaria. X es al menos tan bueno como Y. Sí, es como lo que lo puede sustituir, ¿no? La binaria. Exactamente, exactamente. Gracias. Y... Bueno, esta presentación la van a tener, ya la envié, entonces sería cuestión de pues unos momentos, o en el día no quiero presionar a la maestra Arendi, entonces me voy a ir a la pizarra y vamos a hacer un ejercicio para justamente ver que el área del excedente del consumidor y del productor no son iguales, ya lo vimos ahorita en una reflexión. Entonces, jóvenes, la cantidad demandada y la cantidad de oferta. Esto es un componente autónomo. El precio es la cantidad demandada, es la función inversa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un componente autónomo y aquí tenemos los precios. En la cantidad de oferta tenemos un componente autónomo y los precios. Para establecer aquí lo voy a establecer aquí para que noten una diferencia. El que yo ponga aquí los precios, aquí implica una relación positiva. Esa relación positiva justamente marca la pendiente positiva de la curva de oferta. Y aquí tiene este signo negativo y justamente marca la pendiente negativa de la curva de oferta, de demanda. Entonces, ya nos dijeron en la lectura que este precio de equilibrio es un precio de equilibrio que manifiesta preferencias individuales, que esas preferencias individuales se vuelven un bienestar social, ¿verdad? Y otras características que comentaron, refleja las utilidades de los consumidores, refleja los beneficios de los productores. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el precio de equilibrio? Van a igualar las dos ecuaciones y por favor me van a decir ¿cuál es el precio de equilibrio? ¿Cuál es el precio de equilibrio? ¿Cuánto les da? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimar. Esa 29. ¿Cuánto? 29. Cerrado. 29. No, bueno, 29.28. Ajá. Entonces, el precio sería 29,2 céntimos. Ahora, vamos a establecer, ya tienen 29,2 céntimos. Vamos a ir haciendo nuestro diagrama. Segundo paso, cantidades de equilibrio. ¿Cómo van a encontrar las cantidades? Van a sustituir los precios en las ecuaciones, ¿verdad? 85 menos 2 por el precio
menos 120. ¿Cuánto les da? Menos. Está muy feito ese menos. 26.44. Exactamente. Cantidad de demanda es igual a la cantidad de oferta y esto es 26,3. Como ya a la larga de la carrera lo verán, perder una décima de centésima es muy complicado y sobre todo imagínense en finanzas que pierdan un centavo por cada dólar y están hablando de $1,000 millones, entonces trato de darlos en lo que se pueda, ¿no? En fracciones, para que nos queden casi los ajustes muy, muy concretos. Han visto, esto es ya introducción, ¿no? Ahora, vamos a hacer este precio y estas cantidades en nuestro primer esquema, que lo que queremos calcular es el excedente del consumidor del productor. Entonces vamos a hacer un esquema general de lo que acabamos de estimar. La cantidad estaría, en 26,3 y el precio en 29,2. Entonces, este sería el precio de eficiencia. Equilibrio, relaciónenlo con equilibrio, eficiencia. Eficiencia, las utilidades de los consumidores están satisfechas, las necesidades de los ingresos de los productores están satisfechos. Lo individual, el bienestar individual va a pasar a ser el bien colectivo. Esa es la E, todo lo que vimos el lunes. Ahora, ¿cuál sería el punto máximo bueno, ya tenemos aquí nuestra curva de oferta. Oferta y demanda. Tercer paso. Voy a hacer cada una de mis ecuaciones, voy a igualarlas a 0. 85 menos 2P igual a 0. Menos 2P igual a menos 85. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuál es el precio, jóvenes? Sería 42.5. ¿Cuánto? 42.5. 42,5. Este es el precio máximo de la curva de demanda. Este que nosotros queremos encontrar, ahora ya que tenemos aquí, voy a decir, ya sé ahora dónde cortar la curva de demanda. En 42,5. Cuando el precio es 42,5, ¿cuál es la cantidad? ¿Uno? ¿Cómo? ¿Una cantidad? Cero. Recuerden Cero. que esta ecuación les estaba diciendo, cantidad es igual a 85 menos 2P. Y ustedes pueden decir, ¿y si la cantidad es 0? El precio es 42,5. ¿Y si la cantidad es 1? Sí, Eduardo. Bueno, esto se puede interpretar teóricamente como que el precio es tan alto que nadie lo quiere comprar, ¿no? Exactamente. Pero cuando la cantidad es 1, ¿cuál sería el precio, jóvenes? ¿Cuál sería el precio? Nada más es que sustituya. Ahora es 85 menos 2P igual a 1. Menos 2P es igual a menos 84. ¿Cuánto es P? Menos 22. 42. 42. Si estamos hablando de que la cantidad es 3, ¿cuánto es P? 41,5.
aquí hay un menos 41.5. Entonces, sí ven que está pasando lo que veíamos del excedente. Al 42.5 nadie está dispuesto a comprar. Pero cuando el precio ya es 42, ya se incorpora un demandante. Cuando el precio Me es... equivoqué. ¿Eh? Es 41, no 41.5. Me equivoqué. 41. Cuando el precio es 41, ya hay un segundo demandante. Ahora igualenlo a... Esto es 41 era con 3, ¿verdad? Entonces nos faltó el 2. ¿Alguien lo tiene con 2? Ahí sí es 41.5. Es 41.5. A ver, entonces aquí lo voy a borrar. Con 2, ya nada más voy a poner los resultados, 41.5. Con 3, 41, ¿verdad? 40. Sí. 40 o 41. 41. Ok, con 4. 40.5. 40.5. Con 5. 40. ¿Y qué están observando? Va disminuyendo de 5 en 5. Ajá, De 0.5. exactamente, la curva de demanda, ¿no? Lo que están observando es que en la medida en que el precio baja en 0.5, comenzando con un máximo de 42.5, se van incorporando consumidores, 1 unidad, 2 unidades, 3. ¿Y qué creen que pase cuando llegue al 26 punto, háganlo con el 26, con 3 séptimos que encontraron anteriormente? ¿Qué va a pasar? ¿Es el punto de equilibrio? Exactamente, es el punto de equilibrio. Entonces, aquí nada más dice así uno en uno para que vean cómo en la medida en que va bajando el precio se incorpora un consumidor, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuestro punto máximo, 42.5. Este punto máximo no se les olvide calcularlo. Están diciendo, si la demanda es 0, ¿cuánto sería el precio? 42.5. Es lógico, sí, porque el precio que está diciendo la teoría neoclásica, que resulta del intercambio por la producción estandarizada de commodities, es 29.2 séptimos. Entonces, cuando llegan a ese punto, va a estar en equilibrio. Entonces, bueno, aquí ya voy a trazar, ya puedo trazar mi punto máximo. Ya puedo trazar mi punto máximo de la curva de demanda. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Lo que está debajo de la curva. Lo que está debajo de la curva de demanda. Si es un área, ¿cuál es la altura? Es base por altura sobre 2. ¿Cuál es base por altura? Estos son igual. ¿Cómo lo harían, jóvenes? 26 con 3 séptimos por la altura. ¿Qué es 13.213? 13.2. Ajá, 13.2. Sí, porque es 42.5 menos 29 con 2 séptimos. ¿Eso cuánto es, jóvenes? Es 13 con 3 catorceavos.
Lo voy a poner así. 13,3/14 sobre 2. Entonces, ¿cuánto es el excedente del consumidor? 174.617. ¿Todos están, a todos les dio lo mismo, jóvenes? Sí. Por favor, todos deben de tener 174.61. Entonces, repito el procedimiento. Tienen dos curvas, una curva de oferta, una curva de demanda. Se dan cuenta que las pendientes son las correctas. La curva de oferta refleja una relación positiva entre el precio y la cantidad. Y la curva de demanda refleja una relación negativa entre el precio y la cantidad. Igualan oferta con demanda. Primer punto. Despejan los precios. Segundo punto. Bueno, 1.1. Después de despejar los precios, sustituyen los precios en la ecuación de oferta y demanda y les va a dar las cantidades en equilibrio. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Sí. Correcto. Ya que encontraron las cantidades en equilibrio, realizan la igualdad de la ecuación de demanda a 0 para decir, si los consumidores no están demandando absolutamente nada, es porque el precio está muy elevado. El precio máximo de la demanda en este mercado sería 42.5. Para calcular el precio máximo de demanda, igualan la ecuación de demanda a 0. Cuando realizaron esto, les dio que el precio, si la cantidad es 0, el precio es 42.5. Ya que calcularon ese precio máximo, que es el que está aquí, precio máximo, calculan el área por debajo de la curva de demanda, que es el excedente del consumidor. Base por altura sobre 2. La base es 26,3 séptimos, que es la cantidad de equilibrio, y la altura es la diferencia entre 42.5, que es el precio máximo, y el precio de equilibrio, que es 29,2 séptimos. En ese momento, tenemos que la base o la altura, que es esta diferencia, es 13,3/14. Base por altura sobre 2. Entonces, base por altura sobre 2 y la excedente es 174.61. ¿Qué se imaginan ahora que tenemos que calcular? Ya faltan 5 minutos. ¿Qué tendríamos que calcular? Excedente del productor. La inversa, ¿no? El excedente del productor, que va a ser lo voy a poner aquí. ¿Y qué tengo que saber primero para calcular el excedente del productor? ¿A qué precios no están dispuestos a producir? Ajá. Precio ¿Qué máximo. precios no están dispuestos a producir para que corte aquí la vez? ¿Y qué, contemplando el ejercicio que hicimos, observando? Es 24. ¿Qué creen que tenemos que hacer? 24. 24. Bueno, igualar la ecuación de oferta a 0. Ajá. Igualar la ecuación de oferta a 0, Y exactamente. después dejar. Profesora, el que ya calculamos era el excedente del consumidor, ¿verdad? Sí, el azul. Entonces, bueno, ahora voy a Gracias. hacerlo. Sí. Ya puedo borrar. Entonces voy a borrar este. Y tenemos nuestra ecuación. Ahora la oferta, nos interesa saber cuando es 0 la cantidad ofertada, cuál va a ser el precio. Alguien que ya lo tenga, por favor. Es 24. ¿Cuánto? 24. 24. 24, sí, 24. El precio es 24. El precio
mínimo. Por eso alguien escuché decir la inversa. Eso es correcto. Para el consumidor es el precio máximo. Y para el productor es el mínimo. Está Betsy Michelle en el sala de espera, no sé, si es su compañera, ¿verdad? Arendi. Sí. Pero la aceptaré. Sí, es nuestra compañera. Así, algo le ha de haber pasado. Perdón que les pregunte, es que tuvimos unos incidentes el semestre pasado. Bueno, entonces, este precio mínimo es el 24. Aquí voy a poner el 24. Y calculen ahora, por favor, el área por arriba de la curva de oferta. O sea, sería la base, por la altura, la base sigue siendo 26,3 séptimos, ¿no? 26,3 séptimos. La altura, entonces, es 5.2. 29,2 séptimos menos 24, es 5.2. 5.28. 5,2 séptimos, ¿no? Por Sí, eso 5 yo con 2. que- ajá. Base por altura entre 2. ¿Cuánto les dio el excedente? Creo que es 69.8. Exactamente, exactamente. 69,8398. Es 69.84, ¿no? Ajá, 69,847 o 69,80. Entonces, díganme ustedes si es lo mismo el excedente del consumidor que el del productor. No, no es lo mismo. Es No, ¿verdad? diferente, no es lo mismo. Es diferente. Y pues volvemos a lo mismo, porque este está hablando del precio mínimo para realizar una producción masiva de ¿qué, jóvenes? De commodities. De commodities. Y el commodity, ¿qué implica el hablar de commodities? ¿En mercancías? Mercancías. Recuperar la inversión de Costos las fijos, mercancías igual, ¿no? de reproducción. A ver, mercancías estandarizadas. Por eso, esta es la clave, ese artículo es muy importante, para que no se aburran con la micro. Porque muchos decían, está hablando de la teoría neoclásica que cualquier mercado se identifica y el precio. No, no, no. Commodities. Nadie está diciendo que así se determina el precio de bienes de lujo, de bienes, o sea, nadie. Commodities, producción estandarizada de mercancías, donde puede haber más de un sustituto, donde se satisfacen las necesidades individuales. Todo eso que vimos el lunes, que dice factores subyacentes de ese precio de equilibrio, que no nada más es el precio E, es el precio eficiente. Refleja necesidades individuales, la satisfacción de ellas, el productor que va a producir masivamente. Entonces no se olvide, commodities. Y por commodities, la producción masiva de mercancías. Entonces, ¿tienen claro esta situación, jóvenes? Sí, maestra. pero una duda, maestra. Sí. ¿Dice 69 qué? Es que no alcanzo a ver los numeritos de abajo. 79. Punto 8. 69. Ajá. Esta es una fracción. 69,8398 o 69,84. Es que les digo que yo sí lo pongo en fracciones porque... Pues ahora, una pregunta. Ajá. En la ecuación de la oferta, bueno, hay una donde pone algo de automático, ¿no? Automático, autónomo. Autónomo, sí. El Eso componente se refiere a autónomo. los costos, ajá, se refiere a los costos fijos. ¿O a qué? No, se refiere ese componente autónomo a la cantidad, por ejemplo, a la cantidad que se va a demandar independientemente del precio. Si la cantidad demandada
si el precio fuera 0, si este fuera 0, parecería que la cantidad que se demanda es 85. Eso es un componente autónomo. Si el precio fuera 0, la cantidad de demanda sería 85. Si el precio fuera 0, la cantidad de demanda sería 85. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Sí, pues si el precio es 0, pues Sí, como si porque te está en regalan la algo. curva está en la curva de demanda, ¿no? Si Pero estuviera en cuando la de el oferta, sí precio sería es... menos. Exacto, pero si el precio es 0, ¿cuánto va a ofertarse? Pues nada. Pongan aquí un 0, jóvenes. 5 por 0, 0. ¿Cuál es la oferta? Pero Sería menos 120. Menos 20. Menos 120. Pero un Entonces número estarían negativo hablando de menos un 1. esquema de esta magnitud. Si el precio es 0, los otros felices y campantes demandarían 85. Pero si el precio es 0, el otro no produciría nada. Entonces, esto no se va a poder, por eso el precio es 0, pues sí, te regalan algo, la demanda es 85. Se podría decir que tienen pérdidas de 120, ¿no? Se podrá decir que no están dispuestos ni a producir nada y que producirlo los llevaría a un déficit equivalente a este precio, perdón. No. El precio es 0, la cantidad demandada es 85 y la oferta es menos 120. Díganme si aquí puede existir, esta es la demanda, esta es la oferta, ya lo estaba poniendo abajo. Si aquí puede existir algún intercambio. Entre oferentes y demandantes. sí, Díganme si en esa expresión puede haber algún intercambio. no, No, porque cuando el precio es 0, el productor no produciría nada. Al contrario, el productor tendría un déficit de ingresos equivalente a que si produciera 120 mercancías. Entonces no hay forma de interactuar. ¿Sí? Entonces, aquí no hay intercambio, jóvenes. Recuerden que esto es igual a que la cantidad demandada fuera 85 menos 20, cantidad demandada igual a 85. Y la oferta fuera 5 por 0 menos 120. Ya nos vemos, jóvenes, porque ya tienen que ir a sus otras clases. Aquí no hay intercambio. ¿Y qué les dijo la teoría neoclásica el lunes que tenía que suceder para que hubiera un precio? Intercambio. Tenía que darse un intercambio, ¿no? ¿Ahí ven algún intercambio con el precio a 0? No. No. Entonces, ¿ven cómo no es tan aburrido como lo que dicen cuando estamos estudiando? Que todo tiene una lógica en la escuela neoclásica. Digo, yo no es que sea neoclásica, pero sí es muy importante que tomen en cuenta estos factores. Bueno, jóvenes, ¿tienen dudas? Yo, maestra. Entonces, No, profesora, no.
No, profesora. No, gracias. Bueno, entonces el lunes, a quien me preguntó que si no íbamos a ver hoy la escuela pesquencia, ya vieron por qué es importante hacer estos ejercicios para comprender lo que habíamos visto el lunes, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos el lunes, muy teórico, tomar un café antes de entrar a clase porque toca la escuela keynesiana y es rafiana. Una pregunta, entonces ahorita no hay que leer nada, solamente el lunes nos vemos y ya. No, bueno, está pendiente la keynesiana y la rafiana. El lunes ya tienen que tener todo el libro, bueno, no todo el libro, sino las páginas señaladas sobre la escuela neoclásica, ya la leyeron, asumo. Entonces, keynesiana y rafiana. ¿Sí? Ok, ya, ok, Ya. sí. Okay. Bueno. Adiós, adiós, jóvenes. Adiós. Luego, maestra. Bye, Muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias, maestra. Luego.